Y fue ahí cuando la dirección de la emergencia, cuando la consellera, que fueron conscientes de la información que estaba dando la Confederación Hidrográfica, pararon la reunión y nos dijeron que iban a pensar, qué iban a hacer, que cuando tomaran una decisión nos llamarían. Y, casualmente, ahora que hemos conocido las llamadas de la consellera Pradas, podemos darnos cuenta que en todo el tiempo que no pudo hablar con el presidente de la Generalitat, casualmente los minutos que más habló con el presidente de la Generalitat fue precisamente cuando a nosotros nos fundieron a negro. Aproximadamente hasta las 19:40, que otra vez nos volvieron a, más o menos, tampoco le puedo hacer un minutaje, porque ojalá si hubiésemos tenido las grabaciones del CECOPI, como siempre nos han ido advirtiendo que habían y que luego resulta que no habían, es una cosa que tiene por costumbre la Generalitat, de repente hay grabaciones, de repente no hay grabaciones, estas cosas que también estamos conociendo últimamente. Pero aproximadamente antes de las 8 nos volvieron a cortar para redactar el mensaje. Casualmente, se lo pregunto porque fue otra vez cuando volvió a hablar con el presidente. Claro. Yo creo que en los últimos días también estamos conociendo cuestiones que dejan cada vez más claro y más patente la calamidad de gestión que fue por parte de la Generalitat, que continúa siendo, y que por los pasos que vemos que el presidente Mazón no da, pues parece que va a continuar, desgraciadamente. Se lo preguntaba, delegada, cómo ha pasado esta semana, porque la verdad que esa declaración la ha situado en el ojo del huracán, dice el PP y el gobierno valenciano también, que cuando asegura que se enteró por la alcaldesa de Paiporta del desbordamiento del Barranco del Pollo, está reconociendo implícitamente que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó al CECOPI. No, mire, es que además de que yo en mi declaración no dije nada distinto a lo que llevo diciendo estos 6 últimos meses, a diferencia de, por supuesto, nadie del Partido Popular, que no ha sido capaz de sostener ni una sola versión, es que la Confederación Hidrográfica, como todo el mundo sabe, y la propia jueza, que tiene todas las comunicaciones, por supuesto que informó minutalmente, cada 5 minutos, de todos los índices de caudal que se estaban produciendo en todos los barrancos que estaban monitorizados por la Confederación. Pero es que no le corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar dar las previsiones de lo que va a suceder o va a dejar de suceder. Es a la Centro de Emergencias, a la Consellería, a la Generalitat Valenciana, a quien le corresponde vigilar los barrancos, y expresamente el Barranco del Pollo, que es sobre el que estamos hablando porque es donde más personas murieron. En el Barranco del Pollo, a las 12:20, la Generalitat Valenciana decretó la alerta hidrológica, y la ley en ese momento, una vez ellos activan esa alerta, les obliga a vigilar todos los cauces y barrancos de la cuenca del Pollo a la que habían decretado la alerta. Y en el CECOPI, a las 5 de la tarde, desde luego, no dijeron nada de las llamadas del 112, que las tenían, por cierto, desde las 4:30 con información clara sobre el Barranco del Pollo, y no hicieron ninguna referencia, entre otras cosas, porque lejos de enviar con todos sus medios a vigilar los barrancos, es que los enviaron a los forestales a su casa a las 3 de la tarde. No solo no los enviaron a hacer su trabajo, no solo no aceptaron la colaboración de la Dirección General de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, que se ofreció hasta 3 veces para enviar a sus forestales a vigilar los barrancos, sino que a los que tenían los mandaron a su casa a las 3 de la tarde. Eso, desde luego, es lo que ha comunicado el director general de Medio Ambiente a la jueza de Catarroja que investiga la causa. Pero tengo una pregunta, delegada. Si a mediodía se había decretado la emergencia ya en el Barranco del Pollo, cuando comienza la reunión del CECOPI, ¿usted no pregunta por la situación en el Barranco del Pollo, si ya estaba esa alerta activa? Mire, cuando se inició el CECOPI a las 5 de la tarde, que es algo a lo que yo quiero insistir y me parece imprescindible recordarlo, era excesivamente tarde. La unidad militar de emergencias, de la que sin duda alguna había sido activada por mí a petición de la Generalitat Valenciana, estaba intentando hacer rescates en Utiel. Esa era una cuestión prioritaria porque la unidad militar de emergencias no estaba pudiendo acceder a Utiel. En ese momento, la Confederación Hidrográfica del Júcar informó de una cuestión también vital y urgentísima, y era que iba a colapsar la presa de Forata. Que colapsara la presa de Forata suponía que en más de 22 municipios
bajo la cuenca de la presa de Forata podían tener inundaciones de hasta 4 metros, donde habían miles y miles de personas. Y en ese momento, cuando se dio esa información, quien nos había convocado, que era la consellera, nos cortó, apagó las cámaras y los micros y nos dijo, efectivamente, que iban a tomar una decisión y a pensar sobre lo que estaba pasando. Ellos eran quienes tenían toda la información. Pero entiendo que si la prioridad en ese momento estaba en Utiel, donde estaba desplegada desde las 3 de la tarde la Unidad Militar de Emergencias, si las alertas llegaban de la presa de Forata, no preguntó entonces usted por el Barranco del Pollo. Estaban todas las administraciones mirando en otra dirección. Estaban todas las administraciones pendientes de atender la emergencia. Pero es que hay una administración que tenía toda la información. Esta cuestión es una cuestión vital. Y sobre todo hay que entender que quien tenía la obligación de transmitir a todos y de preguntar, porque si tenían una más mínima duda de que podía estar pasando algo en el Barranco del Pollo, porque eran ellos quienes habían decretado esa alerta, no la habíamos decretado nosotros, había decretado la Generalitat, la alerta hidrológica, podían haber preguntado a la Confederación algún parámetro más, alguna información más, y tampoco lo hicieron. Pero usted tampoco preguntó por esa alerta, delegada. Yo, sobre todo, por las que pregunté era por cómo íbamos a advertir a la población de lo que estaba sucediendo. Esta era mi principal preocupación, fundamentalmente porque nadie estaba dando una solución. Si cuando comienza la reunión del CECOPI a las 5 no se les informa de esos correos con la medición de caudales que está remitiendo la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni de las llamadas que está recibiendo el 112, el Servicio de Emergencias de la Generalitat, ¿de qué se les informa concretamente cuando empieza esa reunión de ese órgano de emergencias? Como le digo, los responsables de la emergencia nos explicaron las dificultades que estaba teniendo la Unidad Militar de Emergencias y los servicios de emergencias para acceder a Utiel, y pocos minutos después pidió la palabra a la Confederación Hidrográfica del Júcar para alertar de la situación que estaba pasando en la presa de Forata. Fue un momento muy complejo. Yo quiero también poner en situación para que la gente pueda entender lo que suponía y el peligro que suponía que colapsara la presa de Forata, donde miles de personas se podían ver afectadas. Y fue ahí cuando la dirección de la emergencia, cuando la consellera, que fueron conscientes de la información que estaba dando la Confederación Hidrográfica, pararon la reunión y nos dijeron que iban a pensar, qué iban a hacer, que cuando tomaran una decisión nos llamarían. Y casualmente, ahora que hemos conocido las llamadas de la consellera Pradas, podemos darnos cuenta que en todo el tiempo que no pudo hablar con el presidente de la Generalitat, casualmente los minutos que más habló con el presidente de la Generalitat fue precisamente cuando a nosotros nos fundieron a negro. ¿De qué? Me dice que en ese CECOPI no se les informa prácticamente de nada, están todos mirando hacia la presa de Forata. Usted habla con la alcaldesa de Paiporta, creo que sobre las 7 de la tarde. ¿Ha visto también las imágenes de que cae el puente de Picaña? Creo que es así, ¿verdad?, la secuencia, delegada. Efectivamente. Y cuando se reanuda esa reunión del CECOPI, ¿usted toma la palabra y alerta de lo que está sucediendo, de lo que le ha dicho la alcaldesa de Paiporta? ¿Y qué respuesta recibe? Mire, yo cuando estábamos fundidos a negro hice muchas llamadas, recibí llamadas de alcaldes, estuve llamando a alcaldes, especialmente de la ribera del Magro, que eran de la presa de Forata hacia abajo, para también advertirles, preocuparme por cuál era su situación, y en ese momento vi las imágenes del puente de Picaña, que en ese momento las imágenes decían que había sido el puente de Paiporta. Llamé a la alcaldesa de Paiporta y ella fue la que me dijo que se había desbordado el barranco en Paiporta. Al minuto, y está en el minutaje de mis llamadas, llamé a la alcaldesa y a la consellera de emergencias para agilizar la conexión del CECOPI, y nos conectamos. Y cuando nos conectamos, yo advertí de lo que estaba pasando en Paiporta, nos dijeron que iban a mandar el ESALERT y fundamentalmente nos dijeron que iban a mandar el ESALERT solo para los municipios de la ribera, que eran los afectados por la presa de Forata. Y yo insistí en que, por lo que sabía de Paiporta, que por favor se enviara toda esa información a toda la provincia de Valencia. ¿A qué hora fue, porque estaba delegada? pasando.
pues desde las 7:08, 7:10, 7:05 aproximadamente, hasta las 19:40, que otra vez nos volvieron a, más o menos, tampoco le puedo hacer un minutaje, porque ojalá si hubiésemos tenido las grabaciones del CECOPI, como siempre nos han ido advirtiendo que habían y que luego resulta que no habían, es una cosa que tiene por costumbre la Generalitat, de repente hay grabaciones, de repente no hay grabaciones, estas cosas que también estamos conociendo últimamente. Pero aproximadamente antes de las 8 nos volvieron a cortar para redactar el mensaje. Casualmente, se lo pregunto porque fue otra vez cuando volvió a hablar con el presidente. Claro. Hoy ha testificado ante la jueza de La Lana la exconsellera Salomé Pradas y ha admitido que no tenía ni experiencia ni conocimientos de emergencia. La responsable de La Lana no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Y vamos a repasar un poquito su currículum, que está colgado todavía en la web de la Generalitat, y veremos que fue directora general de Medio Natural entre 2014 y 2015. Y entre 2015 y 2023 fue senadora por el Partido Popular y participó en la Comisión de Medio Ambiente y de Cambio Climático. Es decir, que algo de crisis climática tendría que saber. Y ya a partir de 2023, antes de ser consellera de Justicia y de Interior, fue consellera de Medio Ambiente y de Territorio. Que eso de que yo no sabía nada no sirve. Lo que sí que tenemos claro es que, como casi todo el PP, son unos inútiles. Pero el mayor responsable de poner a un inútil al mando es quien lo pone ahí. Y quien eligió a Salomé Pradas es Carlos Mazón, que tampoco estaba haciendo su trabajo. El responsable último de la actuación de Salomé Pradas como consellera de Justicia es Carlos Mazón. Y además, como se desprende de la propia lista de llamadas que Mazón hizo pública en Madrid, estuvieron todo el rato en contacto. Es decir, sabían los dos lo que estaba pasando y no hicieron nada. Pero esto es lo de siempre del PP. Ellos no vienen a gobernar, no vienen a hacer el bien para el pueblo. Vienen a ostentar cargos, a disfrutar de sus beneficios, a llenarse los bolsillos, a llenarle los bolsillos a sus amigotes. Y el problema es que al final, quien acaba pagándolo todo es el pueblo. Esperemos que la jueza de La Lana siga haciéndolo tan bien como lo está haciendo y que esta gente pague por lo que ha hecho, pague por su incompetencia y pague por las 228 vidas que se han llevado por delante.